¿Se sigue escuchando? Se escucha. ¿Ahí? El internet de las cosas, pa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente muy buenas tardes y también muy buenas tardes o, bueno, buenos días, dependiendo de qué país estén fuera acá de Chile. Y, bueno, para nosotros es un agrado poder presentarles este seminario de una temática que está como bastante en boga, como que se habla de repente mucho de ello, pero se sabe poco. Entonces, siempre fue un tema que nos está dando vuelta y me acuerdo en el verano nos juntamos con el profesor y él nos propuso hablar de esto y nos encontramos muy interesante. Ahora quizás un poquitito antes de partir con este seminario, me gustaría un poco contarles de qué es lo que es esto de clase ejecutiva. Bueno, clase ejecutiva es una iniciativa de la Universidad Católica de Chile. De hecho, es la Universidad Católica de Chile, porque en realidad clase ejecutiva es un nombre de fantasía. Nosotros partimos hace ya más de 18 años y como anécdota les puedo contar de que cuando partimos, las clases eran fundamental que se publicaran en el diario El Mercurio, porque en el fondo en esa época existía internet, pero nadie tenía conexión en su casa o en la oficina. Entonces el medio para poder que la gente pudiera estudiar era el diario y la gente contestaba las preguntas por el teléfono. Pero no hablando, sino que era un IBR que la gente escuchaba una grabación y apretaba las teclas. Pregunta número 1, 1, 2, 3, 4. Entonces era como bastante arcaico y bueno, y hoy día ya estamos full online. Otro tema relevante es que nosotros ahora en noviembre partimos con nuestro último bimestre, es decir, ustedes se pueden inscribir en cada uno de los 24 diplomados y 43 cursos que tenemos porque todos, por lo menos los diplomados, todos comienzan ahora en noviembre. Así que también tienen la oportunidad de inscribirse. Y bueno, para finalizar un poco, comentarles un poco lo que yo les comentaba al principio, el tema de la importancia de este tema, y un poco hablarles de Juan Pedro, que, bueno, él estudió en la Universidad Católica, además es, ¿cómo fue que dijiste que tú eras un profesor invitado, no? ¿Cómo era? Profesor colaborador. Eso, profesor colaborador. Entonces yo le dije, no, pues si tú eres de la casa, porque él lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, haciendo clases, bueno, acá en clase ejecutiva partió este año, pero hace en magísteres, hace en otras escuelas, entonces es una persona bien querida por nosotros, y además, indirectamente, me une un tema personal con él, porque el hermano de él, Enrique, fue mi primer jefe. Entonces también hay un tema sentimental y fue la persona que me enseñó todo este tema de marketing. Bueno, les puedo contar que Juan Pedro es Master of Science en Comunicaciones Integradas de Marketing de la Northwestern University. Además es doctor en Comunicación, Mención Cambio Social y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora, es candidato. Para ser exactos. Exactamente. Pero más allá de eso, como yo les decía, lo consideramos un profesor muy cercano a nosotros y además él participa en nuestro diplomado de marketing digital. Así que, sin más, los dejo con nuestro profesor y con el seminario El Internet de las Cosas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. La idea es que podamos revisar este tema, dejar al final un tiempo para preguntas. Es un tema que es bastante tecnológico. Vamos a ver varios ejemplos que son con mucha tecnología, pero lo que hoy día nos convoca no es tanto la tecnología que hay detrás del tema, sino que los efectos para el marketing y también, me atrevería a decir, para el management, o sea, para todo lo que es la estrategia global de una compañía. Vamos a partir y tengo varios videos hoy día de manera de poder ilustrar con ejemplos porque realmente las fronteras de este tema son bien sorprendentes. Vamos a partir con un primer video. Perdón.
una raqueta de bádminton. Bueno, acá no jugamos mucho bádminton, quizás lo vieron por ahí en los Juegos Olímpicos, pero como veían un poquito, se veía rápidamente en este pequeño spot, esta raqueta tiene un sensor biométrico donde detecta quién está tomando la raqueta. Varias personas pueden tomar la raqueta. Tiene sensores por todo su encordado y, digamos, y su marco, de manera después al final del partido tú conectas esta raqueta a la internet y puedes ver todo tu rendimiento, ver cuántos golpes diste, con qué potencia, qué spin, qué efecto le diste, y puedes además competir o compararte con otros usuarios que tienen raquetas como esta. Entonces, esta es una primera punta, digamos, un primer ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos de varias industrias donde hoy día se mezcla la tecnología con este cambio, digamos, sustancial, con una pregunta que es bien potente y bien filosófica, que es ¿en qué negocio está mi compañía? ¿Cierto? Porque si yo soy, por ejemplo, un productor de raquetas y me entiendo en el mundo de los rackets, el mundo de los rackets en sí tiene su propia tecnología, ¿cierto?, para fabricar un racket. Pero todo este mundo de la interconectividad digital, digamos, vía internet, sensores y todo lo que es la captura de datos que se produce posterior a que alguien juega, es un negocio, entre comillas, que es totalmente distinto y alejado para un productor de raquetas. Vamos a verlo en varios ejemplos más. Se habla que la Internet de las Cosas es como la tercera gran revolución del mundo de la tecnología. Se habla de la tecnología, ha tenido como tres grandes eras. La primera era fue cuando nació, como la conocemos usualmente, ¿cierto?, la computación, ¿cierto?, mediados del siglo XX, cuando nacen sistemas, nacen software, y los software, ¿cierto?, provocan una revolución porque logran, ¿cierto?, mejorar la productividad, y donde hay, además, ¿cierto?, se crean ventajas competitivas para las empresas que logran insertar software en su día a día. Luego, la segunda gran revolución de tecnología, de información, es la revolución que llega con los inicios de Internet, ¿cierto?, finales de los 80, 90, en los 90 se masifica, y de ahí para adelante, donde todos tenemos acceso, ¿cierto?, a la red, y posteriormente, ¿cierto?, la nube. Y esa es una segunda revolución donde nuevamente se produce un salto de productividad y de tecnología. Y se dice que la Internet de las Cosas hoy día es el tercer gran salto tecnológico y es el que va a venir a revolucionar sobre todo aquellas empresas que son del mundo más bien productivo y que producen objetos. Por eso se llama la Internet de las Cosas, porque las cosas son las que se tecnologizan, pero más allá de su tecnología primaria, es una tecnología que está al servicio, digamos, de la conectividad y del conocimiento del usuario que ocupa un producto. Vamos a eso a profundizarlo durante la sesión. Bueno, ¿cuál es el contexto? Un poquito, aparte de estas tres eras de la tecnología, todo este mundo digital y las redes sociales se inserta en una tríada de cambios que vienen movilizados por la tecnología, pero que no son meramente tecnológicos, ¿cierto? A esta altura, probablemente ya la tecnología de Twitter no nos sorprende como tecnología per se, pero sí lo que nos sigue sorprendiendo son los cambios sociales y los efectos que Twitter, por ejemplo, ha hecho. Facebook ha hecho cambios, ¿cierto? Tinder ha hecho que las redes sociales nos hagan una nueva manera de conocer personas o de conocer una nueva pareja, etc. Entonces, la tecnología vinculada al mundo que estamos hablando no es solo tecnología per se, sino que además hace un impacto muy fuerte en cómo nos comportamos. Entonces, imagínense, yo uso un racket, juego a veces, imagínense que a futuro el racket me invite a que mañana haga un partido, que haga un partido con un amigo o un desconocido, pero que también tiene ese racket o que pertenece a la misma red social que, entre comillas, el racket está movilizando. ¿No? También te podría decir el racket, hoy día disparaste, no sé, a una potencia X, el racket te dice, podría ser que tú tengas una mejor potencia. O sea, ¿por qué no te entrenas un poco más y te superas a ti mismo? Vamos a ver algunos ejemplos de ese estilo. Y por último, estos dos cambios se entrelazan con un tercer cambio que es muy poderoso y que es el cambio de hábito. Cuando nosotros cambiamos el hábito como personas y como usuarios, es cuando logramos, ¿cierto?, tener una relación con un producto o con una marca de manera sostenible y permanente en el tiempo. Piensen ustedes lo que les cuesta o lo que es difícil para uno, por ejemplo, cambiarse de canal de televisión, de un noticiero favorito o de una teleserie favorita. Uno
logra crear un vínculo, por ejemplo, en este caso con un programa de televisión, y te quedas ahí. Y te quedas ahí y permaneces ahí. Por ejemplo, lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros con una marca de supermercado o con un retail, con una tienda por departamento. En general tenemos una favorita, tenemos a la que vamos siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando esta tecnología logra de alguna manera insertarse en ese día a día? Hay una probabilidad que además se cambien los hábitos. Probablemente muchos de ustedes todas las mañanas lo primero que hacen es ver el celular. Probablemente lo último que hacen antes de apagar la luz del velador es ver el celular. Ese hábito no lo teníamos hace 3 años, 2 años, 5 años. La manera en cómo nos comportamos está vinculada a tanto estos cambios tecnológicos como lo que provoca la tecnología en nosotros como usuarios, como personas, como consumidores. Si es útil, adoptamos el cambio. Si no es útil, lo dejamos pasar. Y es por eso que hoy día, con esta inmensa oferta que tenemos de posibilidades, tomamos algunas, las que nos interesan. Esto que estamos relatando, en el fondo, lo que ha hecho es que nosotros como personas, como audiencias, como consumidores, estamos teniendo nuevas formas de operar. Asimismo, las marcas, las empresas, están preocupándose y viendo cómo se adaptan a este nuevo mundo. Y por último, en el caso de los medios de comunicación, que eran los grandes vehículos de relación entre las marcas y los consumidores, ¿cierto? Se ven, digamos, alterados su modelo de negocio y se ven sobrepasados porque hoy día la conectividad puede ser directa entre instituciones, marcas comerciales, instituciones de cualquier tipo y nosotros. O sea, cualquiera de ustedes, ¿cierto? Me imagino que le llegan emails, por ejemplo, de una gran tienda, o les pueden llegar emails de, ¿cierto? No sé, a mí me llegan de la Asociación Chilena de Seguridad, por ejemplo. Antiguamente la Asociación Chilena de Seguridad, para conectarse conmigo, tenía que, ¿cierto?, o poner un aviso en el diario, televisión, o el dato aviso, o las páginas amarillas, ¿cierto?, cuando había medios tradicionales, o por la radio. Entonces hoy día las marcas, y esto es algo muy poderoso, que es lo que tiene, digamos, de alguna manera instalada la crisis mundial de los medios de comunicación, es que todas las marcas, las empresas, se pueden relacionar directamente con sus consumidores. A mí me toca, por ejemplo, trabajar con Concha y Toro, y Concha y Toro, a través de las redes sociales, a través de los emails, a través de su página web, habla directamente, habla comillas, o pone una propuesta comunicacional directamente a los consumidores sin necesidad de vincularse a través de los medios. Entonces, eso es un cambio que ha sido fundamental, porque la digitalización ya está instalada totalmente a nivel, digamos, de la partecita del marketing que es la comunicación, que es, ¿cierto?, los sitios web. Ya prácticamente todo el mundo tiene un sitio web, muchas organizaciones están en redes sociales. Lo que estamos hablando hoy día aquí supera eso y va más allá de eso. Ya no es digitalizar mi comunicación, es digitalizar mi modelo de negocio prácticamente. Lo vamos a ver durante la sesión. Solamente como para tener una imagen gráfica, ¿cierto? La imagen gráfica siempre es muy poderosa. Esta era como la cadena de valor de la manera de comunicarse de una institución, una marca comercial, con nosotros, con el público, ¿cierto? Había una institución que decidía hacer, entre comillas, una campaña a través de, entonces, de agencias de medios, agencias de comunicación, elegía unos medios que mediante su canal de distribución llegaban a la audiencia, ¿cierto? Esto fue histórico desde siglos inmemoriales hasta antes de la Internet. No había mucha manera, salvo que, ¿cierto?, uno se vinculara directamente en un punto de venta o alguna cosa así. Uno no se relacionaba con las marcas directas. Cuando nace la Internet y aparecen los primeros sitios web, entonces las instituciones logran empezar a tener una conectividad directa. Y todos nosotros ahora podemos ver, leer, entender lo que nos dice un sitio web de cualquier tipo de organización. Y cuando avanza la Internet y llega la época de las redes sociales, lo que logramos tener entonces es una comunicación bidireccional, donde no solo ahora la marca le dice a uno lo que quiere decirle, que en general siempre, ¿cierto?, las marcas hablan la parte bonita de uno mismo, ¿cierto? Uno se cuenta lo bueno de uno, pero también tenemos toda esta comunicación de vuelta, que es cuando, por ejemplo, cualquiera de nosotros está enojado, está molesto, ¿cierto?, y usa el Twitter para decir, oiga, atiéndame, oiga, el producto que usted me vendió está defectuoso, ¿cierto? Y que también en el mundo sociopolítico lo ocupamos como ciudadanos para, ¿cierto?,
increpar a las autoridades o pedirle a alguien que nos escuche o que haga algo que nosotros queremos. Entonces, este mundo, la verdad es que es una revolución para todas aquellas marcas que en el pasado estaban muy lejos del cliente final, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, el retail, las grandes tiendas, los supermercados, etcétera, en general ellos, ¿cierto?, se relacionan con nosotros. Uno va al Líder, uno va a Falabella, va a Ripley, va a París, uno tiene un cierto contacto con esas marcas. Pero, por ejemplo, suponiendo cualquier producto, digamos, una pasta Carosi, una pasta Lucchetti, para decir cualquier marca, ellos producían y ellos salían comercialmente con sus productos a través del supermercado. Pero Carosi o Lucchetti o cualquier marca en general que está en un supermercado es una marca que está preocupada más bien de producir. Es una marca que el cliente le importa, pero está mucho más lejos de ellos. No conviven en el día a día, porque el canal de distribución es el que se llevaba la cara visible con respecto a la relación con este consumidor. Entonces, en este mundo digital hoy día empiezan a convivir ambas maneras. Empieza a convivir la manera directa, que es la manera vía redes sociales y vía digital, con la manera indirecta, que es con su canal de distribución, cuando el producto es vendido a través de un canal de distribución. Piensa en la relación que cualquiera de nosotros puede tener, por ejemplo, con FEMSA, con Mademsa, con Splendid, con cualquier empresa a la que nosotros le compramos aparatos del hogar. Ellos prácticamente no nos conocen, no nos ven. Ellos saben que le vendieron a una gran tienda una partida. Y esa partida la vende Falabella, la vende París, la vende Ripley. Pero ellos no saben quién tiene en su casa una cocina FEMSA. Con la Internet de las Cosas, por ejemplo, ellos podrían saber en qué casa están a futuro. Si esa cocina está conectada a Internet. Ellos podrían saber a qué hora cocinamos. Ellos podrían saber si hoy día cocinaste o no cocinaste. Podrían saber, ¿cierto? Y todo esto tiene una componente también, ¿cierto?, que empieza a dar un poco de susto, ¿cierto? Porque todos esos datos están fluyendo. Esos datos hoy día para nosotros son un poco invisibles, no nos damos cuenta. Pero cuando ustedes operan su celular y ocupan cualquier aplicación, los dueños de esa aplicación saben todo lo que hicieron. ¿Cierto? Sí, es así. Lo que pasa es que hoy día esta Internet está en aparatos que quizá, o está en software que es un poquito más invisible a nosotros. Pero piensen a futuro, una cocina del futuro, vamos a tener la cafetera, el refrigerador, el microondas, la cocina, todo conectado a Internet, y en un futuro ideal se supone que esos aparatos van a incluso conversar entre ellos y se van a programar entre ellos para ayudarnos con nuestro día a día. Pero además, todos esos fabricantes van a tener acceso a todo lo que hicimos. Porque cuando uno, ¿cierto?, compra algo, firma los términos y condiciones, que hoy día, ¿cierto?, uno hace check y pasa, pero eso va a estar ahí. Vamos a irlo desarrollando. Bueno, este proceso se llama la desintermediación de la cadena tradicional. Entonces, hoy día en la desintermediación estamos de cara entre la marca, fabricante, el productor, está de cara al consumidor final. Dependiendo obviamente de cada industria, hay mayor o menor cercanía histórica, por decirlo de una manera. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad hoy día es de llegar directo. Esa es la gran oportunidad que se pone de cara hoy día a los fabricantes de productos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es la consecuencia para la empresa? Que la empresa debiera aclararse y darse cuenta que tiene la obligación de crearse una audiencia propia y conocida. Como yo les ponía el ejemplo, para Splendid, para FEMSA, nosotros no nos conocen, no saben dónde están sus productos. A futuro ellos van a poder saber con quién estar y, por ejemplo, ofrecernos el próximo Califone. Si el Califone obviamente tiene una vida útil, yo tengo una oportunidad tremenda de decirle, mira, tu Califone ya tiene 3 o 5 años, es hora que lo cambies, ¿cierto? Eso quizá hoy día nos suena totalmente raro, extraño, pero eso hoy día sí lo hacen los autos, por ejemplo, ¿cierto? Todos aquellos que tenemos un auto probablemente nos han llamado y nos han dicho, creemos que ya está cerca de llegar a los 20.000 kilómetros, ¿por qué no lo trae? Entonces, hay industrias que lo han hecho. Hay industrias que ya sea por su naturaleza, por su grado de competencia, han estado más sensibles a esta relación directa con el consumidor. Pero hay muchas industrias, y en particular el Internet de las Cosas, donde viene a revolucionar, es a las industrias que son más bien productivas, de productos
digamos, y de productos más bien hoy día industriales o electromecánicos, etc. Bueno, vamos a ver entonces en detalle Internet de las Cosas. Ya hemos introducido bastante de los temas. En definición, ¿cierto? ¿Cuál es la definición formal del Internet de las Cosas? Es la interconexión digital con Internet de objetos cotidianos inteligentes. Esa es como la mejor definición. Es resumida, es breve, es bien sencilla. Entonces, todos nuestros aparatos los conectamos a la red y con la red se interconectan, digamos, a un mundo mucho más amplio. La gracia de que el aparato sí es inteligente. Y vamos a detallar por qué le llamamos inteligente. Bueno, entonces, la primera pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿es la conectividad lo que le da el valor? ¿Es la Internet lo que da el valor? La verdad es que no es tanto eso, sino que es este cambio de relación que tiene el producto con nosotros. Es la inteligencia que toma, son los datos que adquiere, son lo que podemos hacer con esa información al servicio, ¿cierto?, de proveer un mejor valor. Entonces son datos y es un producto que es un producto ampliado, un producto extendido, un producto que vislumbra y que va a nuevos ámbitos de lo que venía trayendo anteriormente. Es un producto que se enriquece, por decirlo de alguna manera, con capas que son mucho más tecnológicas y con tecnologías además que no son de la naturaleza original del producto. Como veíamos antes, ¿cierto?, en el ejemplo de la raqueta, esa empresa de raqueta probablemente domina muy bien las tecnologías me imagino, del grafito, del carbono, de todo lo que es la tecnología para hacer una raqueta. Pero probablemente no tiene mucha claridad, por ejemplo, para los que son aquí más tecnológicos, de, por ejemplo, decidir cuál es el mejor firmware para mi raqueta, ¿cierto? Los que son de TI sabrán, el firmware es ese pedacito de software que logra asegurar que un aparato no sea hackeado, ¿cierto? Por ejemplo, que le dé seguridad a ese aparato. Entonces, si yo soy una empresa raqueta, voy a tener que empezar a tomar decisiones de software, de firmware, de sensores, de un montón de ámbitos que hoy día no son los míos. Y ahí, claro, la pregunta natural desde una perspectiva de cadena de valor, desde el management de la compañía es, esa tecnología la debo insertar, la debo adquirir metiéndola en mi organización o la compro tercerizada, ¿cierto? Y ahí va a depender obviamente del punto crítico estratégico que sea en mi grado de competitividad, ¿cierto? Todos sabemos, ¿cierto?, que en general la diferenciación proviene de nuevos estándares que logran las marcas, los productos, los servicios. Pero esos nuevos estándares en general tienden a ser fácilmente copiados. Por lo tanto, son ventajas competitivas, pero que no son sostenibles. Entonces, es un tema muy importante desde una perspectiva de management. En realidad, en este tema se conecta tecnología, marketing, management en una tríada que es bastante indisoluble. No se puede como entender este tema sin una reflexión de management muy profunda. Bueno, entonces la idea es que podemos conectar, ¿cierto? Algunos ejemplos. Podemos conectar, por ejemplo, las ampolletas de la casa, ¿cierto? Esto hoy día ustedes pueden ir aquí al Costanera Center y se compran este pack, es un pack Philips que lo vende la Apple Store, y de ahora en adelante, ¿cierto?, además con una aplicación móvil, ustedes podrían cambiar los colores de las lámparas, los colores de la ampolleta, prenderlo y apagarlo en ciertos horarios, de alguna manera es hacer su casa un poquito más inteligente. Vamos a ver después un ejemplo de eso. Otros productos que son bastante conocidos, por ejemplo, quizás más de alguno de ustedes tiene una pulsera que cuenta pasos, que te mide el estado, digamos, de tu ejercicio diario, que te dice cuánto está tu pulso, cómo has estado hoy día tu pulso, y además te dice a la mañana siguiente cómo dormiste anoche, ¿cierto? Yo tengo una que la ando ocupando hace unos meses, como para poder vivir un poco lo que estamos hablando, ¿cierto? Tratar de tener, las ampolletas también las tengo. Es la única manera, ¿cierto?, de poder hablar de un tema, es tratar de conocer lo que más se pueda. Bueno, esto es lo que nos va a esperar en el futuro, ¿cierto? Un refrigerador totalmente automático, donde podamos tener registrados los alimentos, donde en el futuro probablemente le haga el pedido al líder.cl o al jumbo.cl sin que nosotros nos molestemos en armar el pedido, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente tienen que cambiar muchas cosas para que eso suceda, tienen que cambiar la cadena de distribución, etc.
vamos insertando videos de manera de tangibilizar un poco lo que estamos conversando. I've seen smart fridges before. Basically just slap a tablet in the door and there you go, smart fridge. But what's behind me right now is something entirely different, possibly the coolest and smartest fridge ever made. So what makes this smart fridge different is its transparent OLED screen. You can see right through it, but as you can see here, you can also use it as a sort of monitor. There's a number of different apps available because it's basically a Windows tablet built into the fridge. But there is a specialized interface for use specifically with this fridge. It allows you to add stickers for various food items. You can leave messages for your family if you want to. We can drag and drop all sorts of different little icons here. You can actually set a timer for while you're cooking. But as a full-on Windows tablet, it also supports all those different Windows apps. For instance, we've got the weather display here. And if you want, you can play Pandora and wirelessly beam the sound to various LG wireless speakers around your home. I mean, I know people with desktop PCs that aren't quite this powerful. You can take care of all the individual fridge settings that you need to. It'll remind you to get a new filter. You can set up a door alarm, different temperature settings, and if you don't want your kid messing with it, you can turn on the child lock. You can start to imagine the possibilities if you have a full-on Windows interface and a transparent screen that lets you look right into your fridge. Frankly, though, I would probably just watch House of Cards while I cook. This particular fridge doesn't have an official release date, but we're told it should be available sometime next year. Lamentablemente me pude conseguir pocos videos en español, pero es cierto, como vieron, tenía la pantalla transparente, se podía ver adentro lo que había de los productos que estaban almacenados en el refrigerador, ¿cierto? Tiene este display en el cual podemos administrar los alimentos que están en el refrigerador, podemos decirle qué alimentos son para el padre, para la madre, para los niños. El refrigerador te puede decir cuántos días llevan esos alimentos ahí. Se supone que con esto podríamos eliminar que se nos pudran los tomates, por ejemplo, ¿cierto? O que se nos echen a perder las cosas dentro del refrigerador. O sea, va a tener una serie de ventajas para nuestro día a día. Por otro lado, aparte de la raqueta que les mostraba de bádminton, el tema de las raquetas es un tema que empezó bien temprano. Babolat, ¿cierto? Una marca bastante conocida, también tiene su Smart Racket. Tiene su Smart Racket, lo mismo, se conecta con sensores, con una aplicación móvil. También lo vemos en tecnologías, por ejemplo, un poco más industriales, que son no tanto de consumo tan directo de personas, por ejemplo, tecnología para administrar ascensores, ¿cierto? Más de algunos, ¿cierto?, sufrirá, por lo menos en el edificio donde yo trabajo, el software de los ascensores realmente no es inteligente y te hace correr de una punta a la otra, cambia los ascensores, etc. Esto es Schindler, ¿cierto?, una marca que conocemos de ascensores, pero lo interesante además desde una perspectiva más estratégica es que ellos no te obligan a que ocupes su tecnología con ascensores Schindler, sino que la tienen ya disponible para conectar con cualquier marca de ascensores. Entonces ellos, en el fondo, entre comillas, abrieron un nuevo negocio de software de manejo inteligente de ascensores, sin importar que lo hayan fabricado ellos. ¿Cierto? Esa es una decisión estratégica interesante, porque te saca del mundo tradicional donde tú venías trabajando. Otro ejemplo que quizás más pedestre de casa, ¿cierto? Un ventilador de techo que nos permite, digamos, ¿cierto?, como siempre, refrescar, pero además que es bastante más inteligente de lo normal, ¿cierto? Se puede programar, cosas que uno ya podría imaginarse, pero además se conecta a la red, se podría conectar, por ejemplo, al Weather Channel o a alguna de las aplicaciones de clima. Entonces, cuando detecta solo que el clima está, por ejemplo, caluroso, lo prende. Entonces, no tenemos que darle nosotros la instrucción de prenderlo, sino que lo logra hacer él solo. Podemos programarlo, etc. Haga un pequeño video como para entender mejor. Fíjense en el despliegue que hace de la tecnología. The ceiling fan has gone unchanged for 100 years. Introducing SenseMe by Big Ass Fans.
aquí en este cierto despiece súper interesante, ¿cierto? Para los que les gusta la ingeniería mecánica y todo el desarrollo, ¿cierto? Vemos la cantidad de tecnología nueva, distinta, que trae, por ejemplo, un aparato como este, ¿cierto? Múltiples sensores, pero no solamente hardware, sino que software. Software propio para manejar un equipamiento como este y conectarlo. Entonces, de lo que estamos hablando es de nuevas funcionalidades, ¿cierto? Nuevas capacidades, más allá de los límites tradicionales del producto. Y esto de la limitación o del mundo donde este producto originalmente estaba, es donde trae la presión de management. Ahí es donde, por ejemplo, se hace la pregunta más importante de una compañía, que es decir, ¿en qué negocio estoy? ¿Estoy en el negocio de producir ventiladores? ¿O estoy en el negocio, ¿cierto?, de dar una, ¿cierto?, como podríamos decirlo de una manera más coloquial, de una frescura inteligente a mi usuario, a mi consumidor. Una frescura a la medida que él quiera. Porque las preguntas que van a venir detrás de eso es, bueno, ¿y los sensores? ¿Cómo los compro? ¿Dónde los adquiero? ¿Los hago yo solo? ¿Hago yo el software? ¿Hago yo consigo yo un certificado de seguridad? ¿Consigo yo todo lo que es la tecnología para que, por ejemplo, no me hackeen el ventilador? ¿Cierto? Que a uno le hackeen el ventilador suena un poco para la risa, ¿cierto? Porque no tiene mucho sentido. Pero esta tecnología, estas mismas tecnologías, por ejemplo, están en cámara, quizás alguno de ustedes tiene una cámara con la que vigila su casa. O quizás en algún jardín infantil, ¿cierto?, donde ustedes llevan sus niños, le han contado, le han dicho, aquí tenemos cámaras para que tú veas cómo está tu niño en el día a día. Bueno, resulta que si alguien te hackea esa cámara, si esa cámara no tiene un buen firmware y te la hackean, podrían ver los horarios en que están los niños ahí, qué están haciendo, o podrían saber, por ejemplo, si tú estás o no en tu casa. Si estás en tu casa, si tu casa está vacía o no. Entonces son preguntas y son ámbitos en los cuales hoy día una empresa que hace ventiladores no le importa, porque no está ahí, no le interesa, no le da lo mismo. Y después en la cadena lo que vamos a revisar es después, bueno, ¿y qué hago con todo ese volumen de datos? Imagínense, no sé, pues miles de ventiladores en las casas y tú vas a tener una base de datos. Yo soy, de cierto, entre comillas, somos de la empresa de ventiladores, y yo voy a tener un root o un nombre, un email, por ejemplo, y voy a saber, esta persona prende los ventiladores, por ejemplo aquí, supongo, de octubre a febrero, a marzo, entre tales y tales horas, y hace tales y tales cosas. Bueno, tengo un volumen de datos que es muy valioso. Esos volúmenes de datos hoy día, ¿cierto?, los tienen aquellas empresas que, por ejemplo, tienen relación con nosotros con medios de pago, ¿cierto? Las tarjetas de crédito, los bancos, etcétera. Todos ellos conocen una cantidad de información muy rica de nosotros, ¿cierto? Y sobre eso que se llama, ¿cierto?, se la llama hoy en día el Big Data, con los volúmenes de datos que vienen del Internet, más un buen data mining, uno puede hacer una buena predicción de necesidades de los consumidores. Pero imagínense una empresa que hace cocinas o una empresa que hace ventiladores, hasta ahora nunca le ha interesado el data mining. El data mining es algo que está en otra frontera para ellos hoy día. El data mining sí está, como decíamos, en empresas que hoy día manejan datos de una forma un poco más natural. Entonces, la verdad es que todo este tema lleva a nuevas fronteras muy distintas de lo tradicional. Y luego, bueno, ¿qué hago con todo ese volumen de datos? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo tengo seguro? ¿Y qué provecho de rentabilidad le saco? Porque, ¿cierto?, si somos una marca comercial, lo que queremos es aprovechar esa información. Bueno, entonces, como modelando un poco este tema, básicamente hay tres tipos de novedades, digamos, para las empresas en este ámbito. Hay componentes físicos, que son los que ya teníamos, pero se incorporan otros dos elementos importantes, los componentes inteligentes y la conectividad. Esos son dos mundos donde hoy día una empresa que fabrica cosas no está. Vamos a detallar un poquito, ¿cierto?, cuáles serían los componentes inteligentes. De alguna manera son sensores, son procesadores, es software, básicamente. Y detrás de eso, digamos, una serie de sintonías finas al abrir esos temas. Luego tenemos la conectividad, y aparejado a la conectividad, ¿cierto?, el almacenamiento de esos datos y el análisis de esos datos. O sea, todos estos mundos se abren para aquella compañía que decida entrar al mundo del Internet de las cosas. Son totalmente territorios inexplorados en general.
muy nuevo. Entonces la red en futuro, la Internet, desde la Internet de las cosas, va a estar básicamente, digamos, liderada por esta colección de eventos que van a tener que ser almacenados y que van a tener que estar interconectados, ¿cierto? O sea, lo que más se espera aquí, ¿cierto?, es millones y millones y millones de más flujos de datos, ¿cierto? O sea, y de almacenamiento. O sea, probablemente todas las empresas que trabajan en ese mundo, ¿cierto?, de la nube, están súper felices, digamos, porque todo esto va a ir a la nube. Si pudiéramos detallar un poquito esta parte tecnológica adicional, ¿cómo la podríamos separar como para entenderla y modelarla? Son 4 ámbitos que va a tener y que va a proveer, digamos, toda esta parte de inteligencia que veíamos. Primero, ¿cierto?, hay un monitoreo de todo lo que es la actividad que tiene el aparato. Hoy día, eso, por ejemplo, en una aplicación móvil que uno lo tiene, la aplicación monitorea lo que uno hace. Si tenemos, por ejemplo, esta pulsera que me mide cuánto camino, cuántos pasos diarios doy, monitorea cuánto yo camino. Luego tenemos, ¿cierto?, el ámbito de todo lo que es el control. Hay productos que no solo monitorean, sino que me permiten controlarlo. De los ejemplos que ya hemos dado, por ejemplo, las ampolletas. Las ampolletas, yo puedo no solo monitorear lo que yo hago, sino que yo, por ejemplo, puedo prender o apagar las luces desde aquí a ahora. Puedo, por ejemplo, controlar el color que tienen esas ampolletas y puedo cambiarlo. Entonces, adquiero una serie de atributos adicionales. Luego viene, ¿cierto?, un tercer estadio donde yo puedo, además, optimizar el uso de mis equipamientos. Por ejemplo, si yo tengo un refrigerador, yo podría, por ejemplo, hacerle un update al refrigerador. Hoy día estamos acostumbrados a hacerle update a los software, ¿cierto? Desde una perspectiva de una compañía, por ejemplo, podría darnos nuevos atributos sin la necesidad de que yo cambie el refrigerador. Hoy día, por ejemplo, nosotros cambiamos el televisor de vez en cuando. Imagínense que por software nosotros pudiéramos mejorarle la resolución a nuestro televisor. Entonces yo ya no voy a necesitar ir a comprar otro, sino que me hacen un update. Entonces me optimizan mi televisor, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, en la literatura también hay una distinción y una discusión bastante, digamos, compleja, que es hasta cuánto yo le doy, cuánta inteligencia o cuánta optimización yo doy, porque a futuro yo también quiero vender nuevos aparatos, por ejemplo. Si yo te doy todo por software, quizás voy a enlentecer mi ciclo de venta. Entonces, esa también es una pregunta bastante como filosófica profunda de management. Es cuánta optimización puedo yo dar sin dañar mi modelo actual de negocio, ¿cierto? Y eso, siguiendo aún más a fondo, nos lleva a cuestionarnos cuál es el modelo de negocio que tiene mi empresa. Por ejemplo, ¿cierto?, si alguno de ustedes está en el mundo del software, hace muchos años que ya, ¿cierto?, el mundo del software cambió fuerte. ¿Se acuerdan antiguamente, no sé, por una licencia de Word o de Excel, uno por una vez pagaba harta plata, ¿cierto? Hoy día en el mundo del software se habla de software as a service como un modelo de cobro, donde en realidad me lo arriendan, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hacemos con Dropbox o con Gmail. Uno sabe que todos los años, incluso con WhatsApp, ¿cierto?, todos los años yo pago unos cuantos dólares y tengo derecho a usarlo. Y ellos me lo van optimizando y actualizando. Y yo pago un arriendo permanente. Todos los meses, ¿cierto? Si alguno de ustedes usa software como MailChimp o SurveyMonkey o cualquier tipo de software, en general estamos acostumbrados ya a esto del arriendo. $10 mensuales, $15 mensuales y con eso yo tengo mi software. Bueno, imagínense que quizá a futuro la cocina FENSA no me la vende, sino que me la arrienda. Y yo le pago todos los meses a FENSA $10 o $5,000 pesos, $6,000 pesos mensuales, pero para un buen rato. Entonces, en vez de cobrarme por una vez, me van a cobrar este arriendo. Y bueno, obviamente esa cocina tendría que tener una serie de ventajas que a mí me convenga que todos los meses me estén dando, o con cierta frecuencia me estén dando unos upgrades a mi cocina. Hoy día suena como esto medio raro, ¿cierto?, medio inimaginable, pero podría ser. Bueno, y ahí cambiaría todo el flujo de caja, cambiaría todo el modelo de negocio de la compañía. La verdad es que es así. Y por último, autonomía es un cuarto nivel donde ya no solo cumplo con estos 3 pasos previos, sino que además la tecnología disponible en el producto me permite que mi aparato se conecte con otros. Se conecte con otros
converse y entre ya en un macrosistema. Por ejemplo, imagínense, esto todavía no ocurre, pero yo creo que ya estamos cerca, en días como hoy, que estaba muy feo, casi lloviznando, ¿cierto? Imagínense que esto ya, el software del clima ya lo sabía, Weather Channel, ¿cierto? Alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, ayer en la noche podría quizás todos los banners de Falabella, por ejemplo, o de París, o de Ripley, de alguna gran tienda, por ejemplo, podrían haberse vestido con bufandas, o con impermeable, o con paraguas, ¿cierto? Se empiezan a conectar los sistemas y donde se traslada una inteligencia de un lado a otro. Entonces, todo eso va a poder estar disponible. Aquí básicamente está un poquito detallado estos 4 niveles donde uno va siendo más fuerte que el otro, uno va siendo más profundo que el otro y donde vamos logrando tener todo este nivel de complejidad dependiendo de la cantidad de tecnología que le pongamos a cada cosa, a cada aparato. Mientras más tecnología va teniendo, más permite avanzar en estos escalones de inteligencia. Dejando un poquito atrás entonces ya como la parte más tecnológica de la charla, la idea es que ¿cierto? Veamos su efecto en el marketing, efecto en los consumidores. Hasta ahí es como la explicación más o menos técnica del asunto. Bueno, ¿cuál es el nuevo valor entonces para nosotros como clientes? ¿Dónde está? ¿Cierto? Entonces, no es solo la raqueta, en este ejemplo que hemos venido conversando, no es solo la raqueta per se que me sirve para jugar bien, que podríamos decir que quizás es el valor de una raqueta tradicional, sino que yo me atreví aquí a explorar algunos otros valores que podría tener para nosotros esta raqueta inteligente. Ya trasciende a lo que es jugar tenis con una raqueta de calidad, sino que me provee, por ejemplo, de información. Ese es uno de los beneficios nuevos para mí. Ahí hay un valor. Otro beneficio para mí es la trazabilidad. Mi historia. ¿Cómo estoy jugando este mes? ¿Estoy jugando este mes mejor que el mes pasado? ¿Estoy jugando mejor que hace un año? ¿O en realidad la verdad es que estoy jugando igual y no he mejorado? Todo eso también es un valor súper importante, ¿cierto? Muy vinculado a la información. En el fondo me tangibiliza mi rendimiento. Me lo hace presente, me lo hace cuantitativo. Me da valor numérico a como yo estoy jugando. Por otro lado, yendo, por ejemplo, explorando hacia temas que son más bien de lealtad, de fidelidad, que el mundo del marketing también, ¿cierto?, entra mucho ahí. Por ejemplo, la raqueta me podría ayudar en mi automotivación. Mi raqueta me podría decir, hace un mes que no juegas. ¿Por qué no vuelves a jugar? ¿Cierto? Porque la raqueta va a saber la última vez que yo jugué. ¿Cierto? Porque la raqueta sabe las fechas, sabe los días y sabe las horas. ¿Cierto? Piensen que la raqueta tiene un software. Entonces, ya es hora que juegues de nuevo, es hora que te movilices. Y por otro lado, quizás me apoya en mi perseverancia para jugar. Me da ánimo, ¿cierto? Me dice, juega más. Después les voy a mostrar un ejemplo de la pulsera que con cifras un poco juega a darnos estos nuevos valores, ¿cierto? O sea, ya es el valor, trasciende al producto. Vamos a ver otro video que nos muestra un poquito algo más. You may know about tracking your steps or even your sleep patterns, but how about tracking your tennis swing? Tennis players looking to up their game can now invest in a connected racket. So when you go out and play, you turn on your racket, you record data. When you get off the court, you can transmit that data to your smartphone, computer. You can see what you did on court. It's called Babolat Play, and it comes with sensors in the handle that measure things like where you hit on the string bed, how much power, how much spin. To be the face of the racket, the company has recruited top 10 player Rafael Nadal. He uses it to kind of see, okay, is my game where it needs to be right now? It's instant feedback that he can get right on the court. The pros say they can use it to see where their weaknesses lie. I know that I'm not hitting the ball very in the middle. But for someone just starting out, data on things like spin might not be so useful. So for a beginner like me, sometimes it's a struggle just to hit the ball straight. What I need is some coaching.
I don't think you're ever going to replace the physicality of having a tennis pro. Tennis instructor Troy Mass has helped all kinds of players improve their game. A racket, no matter how expensive or how technologically advanced as it is, cannot help a beginner recreational player advance their game. It is impossible. The racket carries a steep price tag at around $300. That's enough to get you 4 tennis lessons with Troy. Those willing to cough up the cash will be able to compete with other players online, even Rafael Nadal. He's sharing them on social networks, and then consumers can go out there, record their own data, and see how they stack up. And in 2015, it seems connected sports aren't just for the practice courts anymore. Last January, the International Tennis Federation changed the rules of tennis to allow player analysis technology. We changed the rules of tennis for this product. So after taking my first tennis lesson, I don't think any tech is going to help me. What I need is practice, practice, practice. Como decía, al final, la Federación Internacional de Tenis, además, acaba de cambiar las reglas y permitió, ¿cierto?, que los jugadores puedan traquear su rendimiento con este tipo de raquetas. O sea, también va avanzando la tecnología, influye, como decíamos, en el cambio ya en el mundo más real. Como vemos también, y otra cosa que es de alto impacto, es que todo lo que estamos viendo, ¿cierto?, se conecta con móviles, ¿cierto? O sea, hoy día ya los sitios web vistos desde el computador cada vez, ¿cierto?, están siendo superados por el consumo móvil. Toda nuestra relación en general tecnológica está cada vez más pasando por los celulares. Entonces, el mundo móvil, digamos, es un mundo que la verdad es que probablemente hoy día estamos atisbando la punta del iceberg. Entonces, no es solo lo que ha avanzado hasta ahora, que es enorme, sino todo lo que va a avanzar a futuro. Bueno, ¿qué beneficio me proveen las ampolletas, ¿cierto? Pensando en el beneficio para el consumidor, más allá de que me dan luz, ¿cierto? Que sería el beneficio normal de la ampolleta. Bueno, ¿cierto? Definitivamente me dan seguridad, ¿cierto? Estas ampolletas, al igual como quizás más de alguno tenía, ¿cierto? Estos como relojitos electromecánicos con dientecitos, ¿cierto? Para prender y apagar luces, me imagino que algunos de ustedes tenían en su casa. Ese te daba algo de seguridad, ¿cierto? Porque prende y apaga las luces. El problema de la electromecánica es que todos los días a las 7 en punto se prende, por ejemplo, de la noche la ampolleta y se apaga a las 11 en punto o a la hora que uno lo deje. Al esto tener un software, por ejemplo, un beneficio adicional ahí en la seguridad es que le pone un algoritmo aleatorio donde tú le dices, ya, yo quiero tal hora, pero con más o menos un rango, por ejemplo, de 45 minutos. Entonces un día se prende a las 7, otro día a las 7 y cuarto, otro día un cuarto para las 7. Entonces tampoco tienes ese momento exacto como te lo da la electromecánica, ¿cierto? Definitivamente estas ampolletas dan entretención, ¿cierto? Si alguno de ustedes la tiene, ¿cierto? Uno se entretiene jugando, cambiándole colores, ¿cierto? Hoy día hay una serie de aplicaciones que además te vienen que incluyen música y luces, entonces uno puede hacer una fiesta, etcétera, ¿cierto? Dan, ¿cierto?, una sensación de romanticismo, si uno quiere también, por ejemplo. Me ayudan con la confianza y la seguridad. Y el otro beneficio importantísimo, ¿cierto?, es el control a distancia, porque es un control mediante la aplicación móvil. Entonces, ya no podríamos decir, me olvidé de dejar las luces prendidas, por ejemplo, porque me voy el fin de semana a la playa, llego y las prendo. Entonces, la verdad es que los beneficios que dan están súper relacionados al control a distancia, al control remoto que uno pueda tener de los aparatos. Ahí hay una parte muy importante. Y en el fondo, ¿qué es lo que va a proveer para las empresas? Las empresas van a poder crear nuevas relaciones con nosotros. O sea, claramente la relación que hoy día tenemos con una compañía que me vende un aparato podría cambiar dramáticamente, podría ser otra, muy distinta, ¿cierto? La relación que yo voy a tener con una compañía que me vende un aparato que es smart, que es inteligente, con el cual me voy a vincular en el día a día, voy a vincularme con esa marca de una manera muy diferente. Veamos algunos efectos en el negocio también. Algo ya decíamos, ¿cierto? La pregunta más trascendental que va a traer este tema es la pregunta hacia las empresas. ¿En qué negocio estamos? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son los valores que yo tengo? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, el valor relacionado a la privacidad de los datos.
a la seguridad de los datos que yo almaceno. Hoy día eso para una compañía que produce aparatos, por ejemplo, domésticos, no existe, no se tiene que preocupar de eso. ¿Qué voy a hacer yo con esa cantidad de información que voy a tener? Entonces, en el fondo, lo que creemos que se va a producir es una tensión, ¿cierto?, entre estos dos modelos que hay actualmente, ¿cierto?, como se usa separar los modelos de negocio, ¿cierto?, business to business, relación entre empresas, business to consumer, relación con el consumidor. Se va a abrir una pata nueva de las empresas B2B hacia el B2C. O sea, empresas que tradicionalmente no se vinculaban con personas, sino que le vendían a otro, que el otro era su canal de distribución, hoy día tienen un contacto directo con las personas. Y eso, para decirlo así como de una manera coloquial, es un músculo que definitivamente las empresas productivas no lo tienen desarrollado. No lo tienen desarrollado. Es un músculo que va a haber que crear y que es muy, muy potente. Por ejemplo, empresas como esta, ¿cierto? FEMSA, Mademsa, ¿cierto? LG, Samsung, por su ámbito más quizás móvil, tecnológico, tienen más relación con un cliente final. Pero FEMSA, Mademsa, Bosch, probablemente no se vinculan mucho con nosotros, no nos conocen mayormente. Si estamos pensando, por ejemplo, en una cocina. Entonces, muchos de los productos que se venden vía retail van a poder comunicarse directo con nosotros y van a poder saber y obtener información de nosotros. En el fondo, lo que va a haber ahí, ¿cierto?, es un tránsito desde ser manufacturero hacia satisfacer clientes, ¿cierto? Que todas las empresas que son más bien de servicio, todas las empresas que hoy día se vinculan con cliente final, esto es una conversación que llevan años, que llevan trabajando, ¿cierto? Saben que tienen que hacer una relación con los clientes y tratar de satisfacerlo en el día a día. Por otro lado, también, ¿cierto?, se va a producir un efecto importante en las compañías en la diferenciación. Lo más probable sí que van a ser efectos temporales, porque como todo lo tecnológico es relativamente copiable o es relativamente igualable en el tiempo. O sea, de estas ampolletas que yo les contaba, las Philips, por ejemplo, si ustedes se meten a AliExpress o a alguna tienda china, ustedes van a encontrar las versiones chinas de esas mismas ampolletas a la mitad de precio. Y que probablemente hacen algo muy similar. La verdad es que esa no la he comprado, pero no sé cómo operar. Pero son prácticamente similares y algunas de ellas incluso ya son compatibles. Entonces ya puedes agrandar, digamos, tu cantidad de productos sin necesidad de comprar la original, ¿cierto? Entonces las compañías también, la otra gran pregunta es ¿cómo creamos nuestros productos? Esa es otra gran pregunta que se van a tener que hacer. ¿Qué componentes vamos a tener? ¿Ah? ¿Hasta dónde llegan los límites de nuestro producto? ¿Cierto? Hoy día esto yo se lo traigo como pregunta porque la verdad es que la respuesta la tiene que dar cada compañía, pero esta es la reflexión que hay que hacer. Por ejemplo, las compañías se van a tener que preguntar cómo es nuestro diseño, ¿ah? ¿Cómo es el diseño de nuestros productos? ¿Cómo hacemos que el diseño físico actual sea capaz de alojar todos estos componentes tecnológicos que va a tener, sin que se vea feo, sin que deje de operar bien? Vamos a tener que hacerle más espacio probablemente a las carcasas de los productos para que quepan todos estos sensores, etc. Como en la producción, y por último quizás el más relevante es como en la postventa. Porque la postventa, ¿cierto?, hoy día de un producto es más bien, ¿cierto?, contra falla. O sea, nosotros nos relacionamos con un producto cuando falla. Si es que no falla, no tenemos mayor relación. Aquí sí vamos a poder tener una relación directa, porque ellos van a estar conociendo un poco nuestro consumo, viendo nuestros datos, sabiendo cómo estamos operando y sabiendo cómo estamos ocupando el producto. Quizás muchos de nosotros ocupamos muy poco nuestro microondas, por ejemplo, porque ocupamos la función, no sé, calentar rápido el agua y nada más de todo lo que ese microondas trae. A futuro, si ese microondas fuera inteligente, quizás podría sugerirnos que ocupemos alguna funcionalidad que no estamos ocupando. Podría decirnos en la postventa, decirnos, ¿sabes qué? Mira, hay toda esta variedad de opciones y que quizás es más económicamente más barato que como tú estás cocinando hoy día. Si es que, por ejemplo, tenemos una cocina interconectada. La verdad es que todas estas capas tecnológicas, les voy a dejar acá un diagrama, pasan básicamente por cosas bastante más técnicas, que es
bases de datos que vamos a manejar, protocolos que vamos a tener, software de seguridad que vamos a manejar, etc. Es una cantidad importante de tecnología al servicio de la recolección y gestión de datos y la interconexión con otros sistemas. Entonces, por último también, otra de las preguntas bien importantes es ¿contra quién compito a nivel estratégico? Esto va a ser una pregunta también muy relevante. Por ejemplo, hoy día Nike, ¿cierto?, ya tiene unas zapatillas con chip incorporado y que se conectan a una aplicación móvil, ¿cierto? Y te dan todo el rendimiento. Entonces, de alguna manera, la pulsera está compitiendo con la zapatilla, porque la pulsera más o menos me da la misma información que me da la zapatilla. ¿Cuál sería la ventaja de la pulsera? Que yo puedo, por ejemplo, tener la misma información si ando con zapatos hoy día y camino y no tengo que usar la zapatilla. Probablemente la zapatilla tiene que pensar qué otra información puedo darle que supere a la pulsera. Entonces, desde la perspectiva de la información en mi caminar, si yo me pongo en esa situación de uso, estos dos productos tienen un grado de competencia importante. Probablemente muchos de nosotros podemos usar un hervidor para hervir agua y otros podemos usar un microondas, ¿cierto? De alguna manera son, ¿cierto?, productos sustitutos. Si ambos fueran inteligentes, de alguna manera podrían, entre comillas, las aplicaciones de ellos sugerirnos cuál es mejor que el otro para una cierta acción. Y podrían, más que ser sustitutos, quizás ser competidores, desde la perspectiva, ¿cierto?, del modelo de fuerza de deporte. Entonces, realmente las posibilidades que va a haber son múltiples. Entonces, estos límites como que tienen hoy día las industrias, estos límites que tienen cada sector productivo, que son hoy día bastante, por decirlo, rígidos, van a volverse fluidos. Nosotros vamos a poder explorar en estos ámbitos mayores en la medida en que la compañía quiera incorporarlo. Vamos a poder entrar en decir, ¿sabes qué? Yo vendo un producto solo, yo vendo un producto que registra información y que me da información, o puedo desarrollar un producto que además se interconecta con otros y que es mucho más elaborado. Repasando brevemente, entonces ahora y decantando ya no solo los efectos en el negocio, sino que los efectos que deberíamos encontrar en áreas de marketing, ¿cierto?, van a ser dualidades, van a ser tensiones que vamos a tener. Vamos a revisar rápidamente varias tensiones que un área de marketing debería preocuparse a partir de lo que hemos hablado hasta ahora. Por ejemplo, la dimensión de producto, lo que ya comentábamos, ¿cuáles componentes son centrales a mi producto? ¿Son core? ¿O cuáles son periféricos? ¿Cuáles son extras? ¿Cuáles son los extras que yo doy en mi producto? ¿Hasta dónde llega mi producto base? Se podría decir, ¿cierto? Y un ejemplo, por ejemplo, este es un diagrama de la patente de las zapatillas Nike con su chip. Entonces, ¿el chip es un producto, una componente extra o es una componente central? O sea, probablemente en algún futuro próximo todas las zapatillas de Nike van a tener chip. O sea, esto es lo que uno esperaría. Entonces ahí ya va a dejar de ser periférico y va a pasar a ser central. Bueno, ¿y qué otra cosa más? Entonces va a impactar el diseño, va a impactar la manera que yo compro como Nike, ¿cierto? ¿Qué materias primas tengo? ¿Qué talentos tengo dentro de la empresa? Vamos a ver acá un video cortito de las zapatillas. Can you feel the sun washing over me? Can you see the sun watching over me? You're almost at your goal. Tap now for a power song and beat it. Can you feel the sun washing over? Workout completed. Distance 6.4 miles. Can you feel the sun washing over me?
nivel de producto. Bueno, ahora veamos un poquito a nivel de servicio. ¿Qué cosas nuevas van a venir? Bueno, tenemos, ¿cierto?, el servicio tradicional que cada marca va a estar proveyendo versus este servicio extra, este servicio extendido, donde ya hemos visto un poco que viene la base de la extensión, viene en general mediatizada por las aplicaciones. ¿Cierto? Hoy día muy pocas marcas en general tienen aplicaciones. Hoy día como un gran desafío que vemos, ¿cierto? Hoy día todavía estamos bastante preocupados de armar de nuevo los sitios web. Pero las aplicaciones, y aplicaciones que en este caso no sean informativas, como yo hablaba al comienzo, esto va más allá de la comunicación, sino que son aplicaciones que sean útiles y que den más valor al producto. Por ahí va a venir el servicio, por ahí se prevé. Y aquí les quiero presentar, por ejemplo, este es un producto nuevo exploratorio que tiene Amazon, que son estos botones Amazon Dash. Y ellos te venden estos botones. En estos botones uno los programa para que estén aplicados a cada una de esas marcas productos. Entonces, cuando te falta uno de estos productos, tú apretas el botón y después a la vuelta de correo te llega una caja de este producto. Entonces, es como una especie de recordatorio. Vamos a verlo, el video lo explica mejor que yo. Entonces, esto sí que es servicio. Don't let running out ruin your rhythm. Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your Amazon Dash button today. Esto es algo bastante exploratorio, está disponible solamente para clientes premium, hoy día de clientes Prime de Amazon, y están, digamos, ¿cierto?, modelando y viendo, han tenido quizás algunas fallas, ¿cierto? No todo lo que uno cuenta acá, ¿cierto?, no todo es maravilloso, ¿cierto?, sino que siempre hay una puesta en marcha. Pero es interesante como una apuesta distinta, ¿cierto?, donde también, ¿cierto?, Tide o cualquiera de ellos vía Amazon se relaciona con nosotros y no vía el supermercado. En este caso, seguimos siendo intermediados como usuarios, como clientes, ¿cierto? Ya en vez de ir al supermercado, lo hacemos vía Amazon. Amazon se lleva la relación. Amazon es el que ahí está haciendo la movida estratégica de cambiar el vínculo entre nosotros y el producto final, ¿cierto? Y eso también es bien clave. Bueno, a nivel de conocimiento del usuario, otro de los temas grandes de marketing, ¿cierto? Siempre los que hemos trabajado harto en marketing sabemos que la investigación de mercado es un tremendo beneficio, pero también es problemática, es difícil, cada vez la gente quiere contestar menos las encuestas, etc. Bueno, ¿para qué tener encuestas si yo sé todo de tipo? Si yo tengo todos tus datos de uso. O sea, ¿para qué preguntarle por dónde tú usas correr si yo tengo el mapa de dónde corres? ¿Cierto? ¿A usted por qué barrio le gusta trotar? Podría preguntarnos alguien. ¿Para qué te va a preguntar eso si yo sé todo lo que has corrido, cuántos kilómetros has corrido y por qué barrio has corrido? Entonces, de alguna manera la data se vuelve una fuente inagotable de entendimiento del consumidor. ¿Cierto? Aquí obviamente asumiendo que lo ocupamos de una manera ética y de una manera apropiada, ¿cierto? ¿Para qué, cierto, preguntarte cuánto compras o qué consumes de cada producto, ¿cierto? Si el refrigerador nos va a decir cuántos productos estás consumiendo, digamos, ¿eh? Va a estar ahí. A propósito también de otro tema súper clave del marketing, la segmentación, ¿cierto? Hoy día las marcas se preocupan de segmentar, es un esfuerzo enorme hacer buenas segmentaciones. Bueno, todos estos datos nos van a proveer de segmentaciones basadas en los datos. A eso se le llama behavioral segmentation en inglés, segmentación desde la conducta de consumo. Este es un ejemplo real de una empresa que hace segmentación por conducta de datos, que a mí me toca en lo particular apoyarlo. Y aquí básicamente nosotros tenemos 4 segmentos que
que se diferencian solamente por la intensidad de uso y la fecha de uso de los productos. Entonces, un poco lo que yo les decía, en este eje está como la memoria desde la última vez que tú usaste un producto. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, esta gente, yo les podría decir, te echo de menos, porque hace más de un mes que no ocupa el producto. Entonces, todo esto para acá son personas que han ocupado el producto hace menos de un mes. Esto entre menos de una semana, entre 1 y 2 semanas. Y así. Entonces, toda esta gente está como media olvidada. A ellos sería bueno decirle, te echamos de menos. Y en este otro eje está la frecuencia de uso, la cantidad de uso. Si lo imaginamos en un ejemplo como el de la raqueta, podríamos decir que esta gente es la que es fanática del tenis. Juega muchas veces en el mes o en un bimestre, por ejemplo, y la última vez que vino a jugar fue hace muy poco. Este es como los clientes ideales o los usuarios ideales. Y por acá están los que hace mucho tiempo que vinieron a jugar por última vez y que cuando jugaban súper poco. Eran ultra aficionados. Entonces quizá a esto yo les puedo definir un producto distinto, un producto más light, más barato, y a esto les puedo dar un producto mucho más caro y les puedo ofrecer algo mucho más profundo porque yo sé que ellos son súper fan y ocupan la raqueta y juegan deporte. En este ejemplo, esto tiene que ver con conducta de un servicio tipo Netflix, ¿cierto? Donde tú miras televisión, ya sea por aplicaciones móviles o por el computador, por tablet. Entonces podemos traquear la gente cuánto está consumiendo las películas y las series. Además, entonces, la segmentación nos da pie a la personalización, como yo les decía. A algunos les puedo decir, te echo de menos, a otros les puedo decir, ¿cierto?, mandarle un mail y decirle, te invito a que pruebes esto otro, ¿cierto? Entonces, no es solo segmentar, sino que además una propuesta personalizada. A nivel de branding, ¿cierto?, de marca, ¿cómo impacta el Internet de las cosas? ¿Cierto? Ya algo hemos hablado bastante, ¿cierto? Los territorios habituales en que nosotros entendemos una marca, mentalmente, ¿cierto? Lo que se llama el posicionamiento. Esta marca sabe de este tema, esta marca es buena en esto, ¿cierto? Uno tiene una visión, un favoritismo de las marcas y uno tiene una credibilidad sobre las marcas. Entonces aquí lo que va a haber que construir son estas credibilidades sobre territorios nuevos. O sea, ¿es buena la raqueta Babolat? Es extraordinaria. Pero los raquetas, manejará bien los sensores, me estará dando bien la data, estará tomando bien esa información, o sea, toda esa parte tecnológica nueva, ¿estará bien lograda por Babolat? O en realidad quizá me puedo ir a buscar otro. ¿Ah? Por ejemplo, esta pulsera, como esta es una marca, la que yo me compré, cualquiera, digamos, es una marca que nació fabricando pulseras. Pero también hoy día Nike, como vio que eran un poco competencia, Nike también tiene pulseras que miden la caminata y otras cosas. Entonces, cuando yo estoy frente a la pulsera Nike y frente a esta pulsera de esta marca se llama Fitbit, ¿cuál me voy a comprar? Bueno, aquella que la marca haya logrado posicionarse mejor conmigo, aquella a la cual yo le crea más. Claro, Nike es una tremenda marca, entonces probablemente quizás me vaya por allá, pero quizás si me pongo a leer y todo, descubro que esta empresa es la que inventó estas cosas y es realmente extraordinaria en esto, y solo en esto. ¿Cuál compro? Bueno, ahí eso queda ya al criterio de cada uno. Entonces, por ejemplo, esta cafetera inteligente, claro, es buena cafetera, buena marca de cafetera, pero ¿será buena en esto? Pero, ¿funcionará bien? Digamos, esas son las preguntas que uno podría hacerse. Y a nivel de marca también, otro tema que es importante es que probablemente asistamos a una construcción de nuevas arquitecturas de marca. O sea, vimos el logo de Nike, no sé si se fijaron, al término del spot tenía el más, ¿cierto? Nike Plus. Nike Plus es una submarca de Nike. Bueno, esas marcas nuevas que ellos aquí están creando, ¿cómo las voy a administrar? ¿Cómo las voy a gestionar? Necesito un portafolio amplio de marcas, necesito un portafolio más apretado de marcas, etc. A nivel de reputación, también es otro impacto bastante grande para el marketing, ¿cierto? ¿Cómo manejo mi reputación? ¿Cierto? Hoy día, en general, las marcas, las empresas, sobre todo las instituciones, ¿cómo miden su reputación? Con lo que se llama usualmente, ¿cierto?, el clipping, ¿cierto? Habrán escuchado por ahí los avisos del Litoral Press, ¿cierto? Yo recolecto todo lo que se dice de mi marca en los medios. Y esa es como la visión que tienen hoy día los gerentes de comunicaciones de la reputación. Algunos pocos han explorado lo que algunos han llamado reputación online o reputación social. No se mide mucho, más bien se tiene una sensación, ¿cierto? A mí me toca trabajar en este tema de la reputación online
y es, ¿cierto?, medir todo lo que se dice de mi marca en los foros, en las redes sociales, ¿cierto?, en la parte de comentario de los medios de comunicación, y evaluar de verdad qué está diciendo la gente en esos otros ámbitos que no reemplaza al otro, sino que se complementa. Entonces también aquí hay una mirada, si yo empiezo a disponibilizar, ¿cierto?, y tengo una comunidad de raqueteros, me va a importar cómo están ellos opinando de mi producto, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes usan TripAdvisor, ¿cierto?, o Zomato, o algunos de estos lugares para decidir, por ejemplo, dónde voy a ir a comer, o antes de ir a comer ven la reputación del restaurante. Y de repente cambias de opinión porque realmente últimamente parece que el chef está re malo o el servicio está lento, ¿cierto? Y uno ya no fue allá. Bueno, eso también va a pasar con estos productos que hoy día están como fuera de este mundo de la reputación social. Por otro lado, quizás no hemos hablado nada de ello, pero están debajo, ¿cierto? Tenemos los algoritmos. O sea, todo lo que es, ¿cierto?, la inteligencia, el modelo matemático que hay detrás de todo esto que está sucediendo, ¿cierto? Hoy día muchas de estas empresas viven en un mundo sin algoritmos y vamos a tener que tener algoritmos para poder entender y sacar buenas conclusiones de todos esos volúmenes de datos que vamos a tener de los usuarios que ocupan nuestros productos, ¿cierto? Por dónde se mueven, cuánto ocupan, con qué frecuencia, con qué intensidad, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, a mí esta Fitbit, el otro día me felicitó y me dijo que había conseguido una insignia Globo, ¿cierto?, por haber subido 2000 escalones desde que yo compré la pulsera, ¿cierto? He subido 2000 escalones, porque además de medirme los pasos, en este modelo te cuenta cuántos escalones has subido en un edificio, por ejemplo, o en el metro, que yo uso harto el metro. Entonces, el algoritmo está atento, comillas, ¿cierto?, para felicitarme cuando yo logro una meta. ¿Ah? Por ejemplo, este otro son recomendaciones para mí de libros de Amazon, ¿cierto? Entonces, los algoritmos están detrás permanentemente, están sobre todo lo que se llaman modelos recomendadores. Por ejemplo, es famoso los algoritmos de Netflix. Netflix es una de las empresas líderes en algoritmos de entender a los usuarios, ¿cierto? La semana pasada salía una nota en el diario donde decía que Netflix había descubierto para cada serie, ya sabe más o menos cuántos episodios uno ve, y en ese momento ya ves toda la serie. O sea, si tú no ves hasta 3, por ejemplo, probablemente no veas la serie. Si viste 3 o más, vas a ver la serie completa. Entonces ellos pueden predecir. Bueno, la postventa, ya hablamos un poquito de esto. También antes la postventa era solo ante problemas, ahora es un contacto directo y predictivo, donde vamos a poder entender al consumidor mucho más y relacionarnos con él en forma permanente. Por ejemplo, a propósito de postventa, las estadísticas que me manda el Fitbit cada semana. Me dice cuánto caminé, cuántos kilómetros, cuántos escalones subí, cuántas calorías quemé y cuánto dormí, por ejemplo, cuántas horas de sueño tuve. Entonces, de alguna manera me incentiva y me dice, ¿sabes qué? No alcanzaste tu meta de 10.000 pasos diarios, tienes que caminar un poquitito más si quieres estar saludable. Bueno, y esto nos lleva a los volúmenes de datos, donde en el marketing, ¿cierto?, la diferencia va a ser entre algunos datos y muchos datos. Detrás de eso va a haber, ¿cierto?, una infraestructura de tecnología robusta para almacenar todos estos datos, para administrar todos estos datos. Todos estos nuevos esfuerzos, en el fondo, ¿a dónde nos llevan? A que de alguna manera las marcas van a crear contenido, y por contenido me refiero a toda esta relación de información, de postventa, de datos, de ayuda, más todo lo que es la información cuantitativa. O sea, es una dualidad que va a tener más allá de la industria donde el producto esté. Y vamos a pasar, ¿cierto?, de hablar de nuestras marcas, de hacer avisos como de alguna manera normales, a vincularnos, a tener una vinculación. La marca se vincula conmigo con una periodicidad pronta. Voy a avanzar para ir cerrando y dejar un tiempo de preguntas. Voy a avanzar un poquito acá. Ya dijimos que estamos contra esta ubicuidad total y que los celulares, los smartphones van a ser los que nos van a llevar la relación, y donde además lo que nos va a importar, digamos, es cuánto se adentra en el uso una persona con nuestro producto.
Por ejemplo, cuántos ocupan todos los atributos, cuánto ocupan unos pocos, cuánto ocupan unos específicos más. Vamos a poder tener información bien en cascada. Por otro lado, vamos a tener algoritmos que van a tener que evolucionar. O sea, la tecnología que hay detrás de cada software va a tener que ir evolucionando y vamos a poder tener estos updates que hablábamos antes. Vamos a poder, por ejemplo, medir y traquear las campañas publicitarias y las campañas digitales, si tienen efecto o no en el uso, por ejemplo. Y vamos a tener bases de datos muy completas probablemente. Vamos a tener, por ejemplo, la base de datos de todos aquellos que tienen una cocina FENSA y con su género, su edad, su grupo familiar. Vamos a poder entender mucho más. Vamos a tener geolocalización, vamos a tener cierta ubicación mapeada. Vamos a poder, por ejemplo, decirle a la persona si está fuera de la tienda, entre a la tienda, que tengo algo para usted, porque lo vamos a conocer, ¿cierto? Porque vamos a tener una aplicación en su celular. Entonces FENSA va a tener una aplicación en mi celular y quizás detecte que yo estoy adentro de una gran tienda. ¿Se fijan? Entonces va a estar ahí. Vamos a tener un dilema de la seguridad, que ya lo dijimos, la ética y cómo manejamos la privacidad de datos. Voy a adelantarme. El desafío final, entonces, para las empresas también, esto es los nuevos talentos. La preparación de todos nosotros para poder administrar todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Incorporar talentos requeridos y describir estos cargos, ¿cierto? Quizás a algunos de ustedes les ha tocado últimamente conocer personas que se presentan, ¿cierto? Yo soy un community manager, eso es un cargo que ya más o menos todos ubicamos en el mundo de marketing. Pero, por ejemplo, alguien te dice, yo soy un user experience designer, ya uno empieza, bueno, ¿y qué hará este señor? ¿Cierto? O yo soy un diseñador front-end, yo soy un diseñador back-end. Bueno, ¿y cuál será la diferencia entre un back-end y un front-end? Y si yo voy a ser el jefe de ello, ¿cómo lo superviso? Son todas preguntas que vamos a tener cada vez más importantemente en las compañías, dentro de las áreas de recursos humanos. Las empresas se van a ver impactadas también, ¿cierto? Hoy día se habla que en general una buena manera es tener un conocimiento general de un tema y una profundización, ¿cierto? Eso es una educación como preparada para lo que estamos viviendo, y lo que se prevé son personas que además tengan varias fuentes de especialización, donde hoy día, por ejemplo, en este marketing que viene, no saber nada de tecnología no puede ser. O sea, vamos a tener que ser marketero, pero también saber de tecnología. Finalizando entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a redefinir el ADN de las compañías. Esto va a traer un cambio fundamental en su visión, en su misión. También vamos a tener un proceso que eventualmente va a ser más caro, más complejo, que va a requerir múltiples talentos, con mayor inversión tecnológica, donde la cadena de valor, que como muchas veces es un elemento que no cambia mucho en las compañías, va a cambiar, va a tener que transformarse, y donde vamos a saber dónde, cuándo, cómo se usa mi producto, vamos a poder vincularnos con los clientes finales y vamos a poder interconectarnos con otros. O sea, va a ser un mundo mucho más complejo. La verdad es que yo creo que para las empresas que eran B2B, lo que va a pasar es que en vez de cuestionarse si son B2B o B2C, lo que va a pasar es que van a ser B2B y B2C a la vez. Lo cual eso es un desafío enorme, enorme para una empresa B2B, ¿cierto? Finalizando entonces, marketing, management, tecnología van a estar más unidos que nunca, probablemente. Van a estar muy entrelazados. Siempre han estado entrelazados, pero ahora va a ser mucho más. Y para terminar, un video cortito, así como un poco más lúdico, que les traje de un producto Smart. A game would be kind of fun right now. What do you think? Este está en español. Hoy he venido a realizar mi sueño de niña, a entrevistar a la Barbie, y no es broma, es que las muñecas de ahora son mucho más inteligentes que con las que yo jugaba cuando era niña, y esta Barbie es capaz de tener una conversación completa. Se llama Hello Barbie, y aquí estoy en las oficinas de Toy Talk en San Francisco, la empresa que le ha dado vida a la muñeca de Mattel. Lo único que necesitas para hacerla hablar es una conexión de internet y una aplicación para iOS o Android. Luego tiene un botón aquí en el cincho y una hebilla. Presionas el botón de al lado para encenderla y luego la hebilla para hablarle. Verás que en el collar se encienden diferentes colores
La verde significa que está lista. Luego presionas la hebilla cuando estás lista para hablar. La única desventaja es que todavía no habla español, pero sí lo hará. Y ahora le tendremos que hablar en inglés. Le voy a preguntar el nombre. ¿Cómo te llamas? What's your name? Oh, I thought you knew. My full name is Barbara Millicent Roberts, but you can call me Barbie. Is there anything else you want to ask? How much do you weigh? ¿Cuánto pesa? Wow, you are really stumping me with the tricky questions. I'll have to think about it and get back to you. You know what I want to talk about? Animals. Hello Barbie estará disponible a partir de finales de noviembre por alrededor de $75. Y aunque no viene en español, sí viene en diferentes colores. O sea que no te tienes que ir por la rubia con ojos azules y puedes tener una un poquito más parecida a ti. Y recuerden que les tenemos más información de juguetes inteligentes en cnet.com/ES. Hasta la próxima. Can't wait to talk to you later. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el excelente seminario que nos diste. Y ahora, en breve, podemos tener algunas preguntas que nuestro profesor nos va a contestar. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pregunta, o quedó todo claro. ¿O quieren ir a almorzar? Sí, por acá es para preguntar. Por favor. Bueno, hola a todos. Jazmín Silva de Yarken Consultores. Viendo lo positivo del seminario, me encantaría la reflexión, más que con quién compito, con quién me complemento. Pensaba en el ejemplo de Babolat y en el que si el rendimiento es malo, ¿por qué no le sugiero una escuela de tenis? Claro. O un profesor. Exacto. Me gustaría su reflexión sobre con quién me complemento como compañía. Claro, muy interesante lo que te lleva un poquito esa reflexión que tú comentas es a estos nuevos mundos donde yo como compañía me tengo que pensar, ¿cierto? Me tengo que pensar no como un hacedor de raquetas, por decirlo de una manera, sino como un intermediador, un proveedor de este momento de deportes. Y desde allí buscar con qué partners yo podría tener un complemento que no atente, por ejemplo, contra mis valores, contra mi posición, como yo entiendo el mercado. Yo creo que ahí es donde esto se vincula, cómo elegir aquellos partners con los cuales yo puedo crear valor conjunto y que no atentan contra mi propia visión. En ese sentido, claro, como yo lo veo es que uno se abre a en qué mundo se desempeña la raqueta. Así me gusta verbalizarlo porque es una manera de verbalizarlo bien sencilla. ¿En qué mundo se desempeña la raqueta? Se desempeña en el mundo del deporte, por ejemplo, como deporte como un todo. También, en general, la gente que juega tenis juega en clubes. Entonces, también es en el mundo social alrededor del club, donde generalmente los que juegan tenis se quedan un rato en el club. Se quedan un rato en el club, participan, se comen algo, se toman algo y después se van, ¿cierto? Entonces, probablemente esos serían para mí como las puntas donde uno exploraría buscar estos aliados. Por acá había una pregunta también, Martín. Acá. Sí. Hola, José Manuel, independiente. Estoy pasando un poco del mundo del comercio tradicional al comercio más online. Tú comentaste un poco la tendencia que tiene que ver con el uso del smartphone en términos de búsqueda o de navegación. Tú tenías un poco la idea o la tendencia o el dato más duro de cuál es la relación porcentual de dónde está mirando la gente los productos. O sea, sí. ¿Qué relación entre smartphone y computadores? Sí, en general lo que me toca ver a mí, prácticamente en todos está llegando, en todos los sitios web que uno mira, que a mí me toca mirar, está llegando ya un 50 y 50. 50% en smartphones, 50% en computadores. Y en el mundo particular del email marketing, las aperturas ya en general ya pasaron el 50% en celulares. O sea, ¿dónde me abre el usuario? Porque eso también hoy día se traquea, me abre más en celulares. Sí, ya es una tendencia, o sea, pero tú ves las curvas y todas las curvas son crecientes. O sea, va muy fuerte para allá. De hecho, hoy día se habla mucho, para los que le ha tocado hacer un sitio web, se habla de sitios web responsivos, ¿cierto? Un sitio web responsivo es aquel sitio web que está optimizado para un computador, pero cuando yo lo abro en celular, se reorganiza.
producto de esta tendencia, hoy día se habla que lo nuevo que viene en diseño es un movimiento de diseño que se le llama mobile first. O sea, yo ahora diseño, o debería empezar a pensar mi sitio web diseñado primero para el celular y después veo la versión computador, y que es dar vuelta al mundo bastante, la verdad. Hola, buenas tardes, por acá. Juan Pablo Yersun. Yo trabajo en una empresa donde desarrollamos productos de IoT acá en Chile y nos hemos encontrado con el siguiente problema, que en algunos productos, para algunos segmentos de usuarios, los usuarios no están realmente disponibles a disponibilizar los datos, lo cual, por supuesto, es un problema para el IoT. No sé cómo ves tú este problema, si lo ves que será algo parte del cambio cultural o realmente puede ser un problema al mundo del IoT en el futuro para todos los productos que se están desarrollando. Sí, la verdad es que es un problema cuando tú no, entre comillas, no le haces ver el valor porque te den los datos. Entonces, nosotros en la oficina, coloquialmente, lo que hablamos y a nivel de la reflexión académica, lo que yo he visto, aunque suene un poco burdo, es cómo yo te compro tu dato. ¿Ah? Y el comprar no es monetario. El comprar puede ser con información valiosa, puede ser con un mejor servicio, un servicio extendido, mediante ese dato, pero tú tienes que hacerle sentido a la persona que esa como transacción, que yo te paso mi email o yo te paso mi información, es a cambio de algo valioso. Y esa es como la reflexión que uno debiera poder hacer. A veces no es tan trivial la respuesta. Ya vamos a tener las últimas dos preguntas. ¿Qué harías tú y allá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas French Davis. Mira, no sé si lo puedo englobar tengo tres preguntas. ¿Cuándo y cómo se estima que el Internet se democratizará como un commodity social? Porque en el fondo todo esto se fundamenta sobre el Internet. ¿Qué ocurre de alguna manera con los productos que están hoy día asociados a un código de barra para lo que tiene que ver con la cadena de valor, considerando un cambio de modelo en la intermediación? Y ¿qué pasa con la obsolescencia programada de los productos? Sí, es un gran tema ese. Qué bueno que lo tocaste. Todo el tema de la Internet y la democratización, la verdad es que, sobre todo en Europa, hay mucho escepticismo a nivel de la reflexión académica profunda, a nivel de la sociología, etc. Es como, porque claro, aquí quizás vemos también todo el ángulo como de lo que nos promueve, de todo esto como cosas buenas, pero detrás también hay todo un lado B que podría ser el mal uso de esta información, el mal uso de estos datos, etc. La verdad es que es una opinión más bien personal. Yo creo que la democratización de la Internet dista bastante todavía de ser de estar extendida, y yo no sé si va a ser en algún momento, porque finalmente como que se te insertan nuevas capas de diferencias, de un poco de desigualdad. O sea, claro, quizás todos vamos a tener Internet, pero va a haber una cantidad de personas que va a tener fibra óptica, que va a subir y va a bajar a velocidades extremadamente altas, etcétera. O sea, hay una disponibilización, pero yo creo que va a seguir persistiendo siempre algún tipo de diferencia en eso. Una opinión muy personal, digamos. Y eso me lleva a lo que tú comentas, que es muy bueno, que probablemente mucha gente no ha escuchado, la obsolescencia programada, ¿cierto? Es como precisamente el lado muy B y muy negativo de que se ha descubierto que algunas corporaciones, ¿cierto?, le ponen una especie de fecha de caducidad a sus productos, ¿cierto? Como el yogur que tiene fecha de vencimiento, ¿cierto? Tu impresora, y hay varios reportajes, ustedes pueden verlos en internet, reportajes donde se demuestra, comillas, que una impresora de X marca, al imprimir la página, por decir algo, 1000, se echó a perder. Y tú vas al servicio técnico y te dicen, no, está mala, tiene que comprar otra. ¿Te fijas? Y bueno, este es un documentalista, por lo menos los que yo he visto son varios documentalistas que obviamente tienen una posición contra el tema, donde acusan que las compañías están haciendo esto. Yo creo que esto a mí me trae a colación lo mismo que ha pasado hoy día con toda esta discusión de los empresarios. O sea, si el empresario te dice en su misión, en su visión, en sus valores, que nosotros somos honestos, la obsolescencia programada no puede existir. O sea, si somos honestos, deberíamos ser creíbles, etc. Entonces, claro, probablemente hoy día lo estamos viendo cómo se destapan casos y casos y casos donde hay
una diferencia entre el discurso y lo que han hecho financieramente. Aquí va a estar entre lo que el discurso y lo que hacen con la creación de productos. Y es un tema ese, es gigante, la verdad. Y en tema de los códigos barra, yo creo que, bueno, esto no es para todo. Probablemente el código barra va a seguir existiendo y conviviendo. Yo cuando preparaba esta presentación me imaginaba, no sé, pues en productos quizás alimenticios comunes y corrientes o en productos quizás de bajo valor agregado, donde probablemente esto de los chips, los sensores y todo eso no va a tener quizás un sentido, va a tener que seguir existiendo otra manera de traquear productos, digamos. Pueden ser los códigos barra, pueden ser códigos QR o códigos enriquecidos, pero probablemente va... En general, si ustedes se fijan, todo lo que ha llegado, nada en general mata lo anterior. Es como en los medios, ¿cierto? Se hablaba del fin de la radio, ahora el fin de la revista. Probablemente se achican las cosas, se recomponen las fuerzas, pero no es que se acaben las cosas. Una consulta, la voy a hacer micrófono. Cuéntame, aquí hay una mirada bien del marketing y la comercialización. Y en realidad mi interés es saber si la Universidad Católica a través de escuela ejecutiva se llama, ¿verdad? Clase ejecutiva. Clase ejecutiva, ¿tienen algún diplomado? ¿Están pensando en algún diplomado donde podamos ver las componentes tecnológicas, la componente más el smart, digamos, del Internet de las cosas? Sí. ¿Y en qué plazo estarían ustedes dictando algo similar? Bueno, bien interesante tu pregunta, porque de hecho nosotros justamente estamos en la etapa de rediseño de los posibles programas para el próximo año. Y uno de los temas que estamos pensando efectivamente es cómo darle a algunos temas una visión más avanzada y mezclarla con la tecnología. Es decir, supongamos que uno podría pasar un curso de logística clásica, quizás, ¿cuál es lo próximo que viene en logística? Y en el caso de Internet, efectivamente, o de lo que es el mundo digital, pensar efectivamente qué es lo próximo que viene y cómo nos preparamos para ello. Entonces, efectivamente, nosotros estamos en ese proceso hoy día de ver qué es lo que estructuramos, y parte de eso es que lo más probable es que hagamos una encuesta y preguntemos, en el fondo, qué es lo que le preocupa a la gente con respecto a la enseñanza del próximo año. Así que muchas gracias por tu pregunta. ¿Tú tenías una pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rivera, soy de Cemento Emprendedor. ¿De qué forma yo me diferencio vendiendo por la red? Porque yo vendo en forma personalizada y a mis clientes les gusta mucho eso, porque me dicen, mira, apretar un botón y que me traigan el producto acá me da... Para mí no es, en cambio me dice interactuar entre el proveedor y el cliente. ¿Yo de qué forma, por ejemplo, puedo marcar la diferencia? ¿Y cuál es la ventaja con mis competidores y mi...? Sí, es un gran tema, muy buena pregunta. Porque hay mucha gente que es tradicional, por ejemplo, ir a la tienda y que le vendan un producto. Yo en este caso vendo perfumes. Entonces me dice, para darle un clip y que el retail me lo dé súper frío. Pero hoy día también se va perdiendo lo que es la relación humana. Exacto. Sí, entonces, yo creo que convive, tal como decíamos lo anterior con nuestros temas tecnológicos. En mi caso yo vivo en un barrio donde hay vida de barrio, donde hay un almacén de la esquina, donde el señor te anota en un cuaderno y le pagas a fin de mes, todavía se fía ahí. Y eso es aquí en Metro Salvador, digamos. Entonces yo creo que hay una convivencia de ambos modelos, donde claramente el valor tuyo o de personas que se interactúan directamente con los usuarios está dado por lo que tú relatas, la personalización, el conocimiento del usuario, esa calidez y esa cercanía, y ese saber que a ti te gusta tal perfume, que de alguna manera la tecnología anda buscando reemplazar eso o imitarlo, pero es en una mirada de escala, ¿cierto? Una mirada de escala gigante. Porque el marketing antiguamente siempre indicada y focalizada netamente a los clientes, y la fidelización, el interactuar, y ahora con esto, con lo que es la tecnología, cambia un poco la mirada, pero hay en algunas cosas yo pienso que todavía no he podido compensar. Por ejemplo, en mi caso, los clientes me dicen, no, venga a visitarme, mira cuánto me sugiere, yo sí, mire, pero en cuanto, por ejemplo, en la red todavía no se puede hacer eso. Exacto. No, vamos, yo creo que en esa línea de convivencia y de una relación que es inigualable. La relación humana es inigualable. La verdad es que así yo lo creo fielmente. Felicitaciones a todo esto por el seminario, muy interesante. Gracias. Y ahora sí que la última pregunta, disculpen que es una persona de México, que esta es la pregunta. Sí, nos dice hasta qué punto la mercadotecnia, el marketing, ¿cierto?,
se fije en la línea estrecha donde el cliente no quiere sentirse agredido en su privacidad. Esto es un tema que algo hablamos antes, ¿cierto? O sea, acá yo creo que nosotros todos como usuarios tenemos una fantasía de que nuestros datos no los mira nadie, ¿cierto? Nuestra privacidad sigue estando, porque no lo vemos, pero la verdad es que las compañías que son responsables, y yo del gráfico que les mostraba, de esta segmentación en 2 dimensiones, dentro de cuando uno, digamos, acepta los términos y condiciones, te separa y te abre y es totalmente transparente, porque esta compañía es americana y tienen estándares americanos. Entonces te dice, usted acepta o no recibir comunicación de nosotros, significa yo le puedo mandar mail, ¿cierto? Puedo vincularme contigo. Y después la otra pregunta importantísima que me hacen a propósito de la pregunta de México es, ¿usted permite que hagamos un tracking de su consumo y de su comportamiento? Y eso es voluntario. Y eso es voluntario. Por lo menos las cifras que yo he visto en esta compañía, aproximadamente un 30% de los usuarios permite que se le haga el tracking y el otro no permite. Y ahí vuelvo a la pregunta que también hacías tú. O sea, para que yo pueda aspirar a más tracking, tengo que tratar de ver qué le doy mejor que haga que el tracking sea valioso. En el caso de Amazon o de este tipo de sitios, el tracking se vuelve valioso cuando yo recomiendo bien. Entonces, los algoritmos de modelos de recomendación son una fuente importantísima de lograr seducir un poquito a la persona para que me dé permiso para traquearlo. Ya, bueno, muchas gracias Juan Pedro y les agradecemos a todos su presencia y también la gente que nos vio por vía streaming y lo esperamos en un próximo seminario. Muchas gracias.